Bueno, nos vamos al estudio de esta mañana. Y el estudio de esta mañana tiene por título La despedida de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ya comienza a despedirse de las personas que están en Éfeso. Comenzó a despedirse y las despedidas son muy tristes. La despedida a veces a uno no le gusta, pero hay que despedirse. A veces despedidas cuando uno hace las cosas por amor a Cristo y muchas personas se van del lado de nosotros y uno la estima, la quiere y se siente triste porque no han despreciado a uno, sino han despreciado a Cristo. Esa despedida también son muy tristes. Pero aquí Pablo hace o enseña su despedida. Y me dejó pensando a mí este estudio. Cuando ustedes se mueran, ¿qué despedida van a dejar acá en la tierra? La gente, ¿qué va a pensar cuando usted se muera? Él era un religioso y asistía a la iglesia cristiana porque no vivía lo que aprendía. O puede decir, el que está en ese ataúd es una persona que vivía para Cristo. No sé usted cómo va a ser su despedida, pero a veces nosotros queremos que las despedidas sean bonitas. Y una despedida en un hijo de Dios es mostrar y ver a Cristo en esa persona cuando se va. Y a veces cuando usted se despide de alguien que se va a viajar o se va a otra parte, de a uno como ese guayao. Pablo tenía ese guayao con sus hermanos de Éfeso. Tenía un guayao de Troas. También tenía un guayao porque él había pasado con ellos 3 años enseñándole a que ellos perseveraran, animarlos y que se mantuvieran en Cristo Jesús. A veces hay circunstancias que nos llevan a que nosotros nos apartemos de Cristo. Qué triste cuando usted se aparta de Cristo porque tiene los ojos puestos en las personas. Y eso es un error, pero impresionante. Pero mire que el capítulo 20, versículo 13 al 17, Pablo llega a Asón. Es una región. Él estaba en Troas, pero él decidió ir caminando a Asón. ¿Para qué? Para estar más tiempo con los de Troas, porque los demás discípulos se fueron de Troas a Asón en barco y eran 3 días. En cambio, Pablo caminando de Troas a Asón se demoró 10 horas, dicen los estudiosos, 10 horas. Y él estuvo más tiempo con ellos, pero cuando se reunieron con ellos, se reunió con el equipo, Pablo viajó de Asón a Mileto y Mileto llegó allá. Era una región, pero Pablo quería llegar lo más pronto posible a Jerusalén. Entonces él quería despedirse de las personas que habían estado con él en Éfeso. No pudo ir allá porque una despedida larga. Entonces él de una vez convocó a los ancianos de Éfeso a que fueran a Miletos, que fueran a reunirse con él. ¿Para qué? Para despedirse, ya
Aquí es donde comienza un discurso o un sermón de la despedida del Pablo. Él sabía muy bien que ya no iba a estar más con ellos, que de pronto no se iba a encontrar con ellos, porque él iba para Jerusalén. Pero él, en esa despedida, fue para animarlos y para decirle lo que Jesucristo había hecho. Esta despedida también glorifica a Jesucristo. Y los invito a que vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 17 al 21. Vamos a leer esta parte, vamos a hacer estudio hasta el 27, pero vamos a leerlo primero del 17 al 21. ¿Quién me colabora, por favor? Hechos capítulo 20, versículo 17 al 21. ¿Quién dijo yo? Al de Fresito. Gracias. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido y anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Fresito. Hasta ahí mientras tanto. Ahorita continúa del 22 al 27. No pierda el ánimo, ¿listo? Ahora, aquí Pablo comienza la despedida. Recuerden que él llamó a los ancianos que fueran a Miletos. De Miletos a Éfeso habían 48 kilómetros. De que era más fácil a Pablo para que ellos fueran, que él fuera y se despidiera, se iba a demorar más. Recuerden que él quería llegar más rápido a Jerusalén. Muchos dicen que era para entregar la ofrenda, otros era para enseñar la palabra. Sí, él quería llegar a Jerusalén. Pero aquí él, en el versículo 18 al 21, él comienza su discurso diciéndole el pasado de él, qué había hecho él en esos 3 años, y le dice: recuerden cuando vine a ustedes, vosotros sabéis que me comporté, ustedes saben cómo me comporté con ustedes en todo tiempo, desde el primer día que entré a Asia, dice él. Pablo sabía muy bien qué había hecho y empezó a decir: ustedes me conocen, saben muy bien que yo vivía para Cristo, mi comportamiento con ustedes en todo tiempo. Y él dice: sabían. Y le dice: y ustedes, el 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo primeramente llama la atención a él, pone la atención a él como un ejemplo a seguir, no un ejemplo excluyendo a Jesucristo, sino un ejemplo que le sigan a él como un siervo de Jesucristo que tenía los ojos puestos en Jesucristo. Dice: sigan ese ejemplo que yo he hecho, un ejemplo de seguir a Jesucristo. Y es un ejemplo muy bonito lo que él dijo: como ustedes me conocen, que he servido con humildad. Pablo no actuó como una celebridad religiosa, esperando que la gente le sirviera y le honrara a él. No, él servía con humildad. Y acá le dice: ustedes saben que yo le serví a Dios desde que llegué, mi comportamiento. Pero usted y yo podemos decir lo mismo a las personas que nos están mirando. Ustedes saben mi comportamiento en Cristo. Saben que yo estoy dando testimonio en Cristo. Pero cuando pecan, sí, pecamos todos. Pero gracias a Dios pongo el nombre de Cristo cuando pido perdón y reconozco mis pecados.
y me aparto de ella. Cuando asumo y digo, sí, he fallado, eso da testimonio. Muchas personas hoy en día pecan, ni siquiera le piden perdón a Dios y mucho menos a su hermano. Pero acá él está diciendo, usted me conoce mi comportamiento, sirviendo con humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Pablo vivía una vida coherente, no tenía nada que ocultar. Pablo no se avergonzó de admitir a sus amigos que había sufrido tiempos difíciles, tiempos de lágrimas. Él no se avergonzó y le dice a ellos, mire que yo tuve momentos difíciles de lágrimas, pero esas lágrimas no hicieron que yo huyera de mi llamado. No hubiera dejado botado las cosas porque me están lastimando o me tienen mucha acechanza contra mí. No. Sí, él sintió muchas cosas, pero acá decimos, wow, necesito aprender de Pablo cuando alguien me mira mal, permanecer en él. Cuando el equipo no está funcionando como yo quisiera, tengo que permanecer ahí y ser luz. Pero muchas personas ven un pequeño rechazo, lo primero que hacen, ¿qué es? Ya no le sirvo a Dios, me voy de la iglesia. Sí, Pablo acá está diciendo, y no se avergonzó, tuve muchas lágrimas, ¿cierto? Muchas. Pero esas no lo animaron a que él abandonara su llamado. Al contrario, me imagino que fue donde más le servía a Dios. Cuando hay más oposición, es cuando usted tiene que servirle a Dios. Pero hay muchos que ven oposición y ¿qué quiere decir? Ya no le sirvo a Dios, me rindo. Pero bueno, Pablo no fue así, como ustedes ni yo. Pero aquí Pablo le dice a ellos, fui útil en todo, no rehusé en enseñar nada, todo lo enseñé, aún yo enseñé y no me retuve nada para mí, todo lo enseñé para edificación de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes glorificaran a Dios. Él enseñó todo el consejo de Dios. Y cuando dice enseñé, o cuando dice acá enseñé públicamente por las casas, o anunciando y enseñando públicamente, y no rehusó, él enseñó todo el consejo de Dios. Y más adelante lo afirma en el versículo 26. Pero acá él había enseñado todo el consejo de Dios. Y cuando uno enseña todo el consejo de Dios es cuando tiene el conocimiento. Sí, todo el conocimiento que yo tengo lo enseño, eso es importante. Pero también muchos estudios dicen que también vale a la mano lo que uno vive. Puede enseñar usted una teoría, un conocimiento, y lo puede enseñarlo muy bien. Y muchos van a decir, sí es bien. Pero todo el consejo también lo enseño cuando yo lo vivo. Muchos quieren enseñar y enseñan un poquitico, no más. Enseñan la teoría, pero la práctica en la vida de esa persona no lo está enseñando. Y Pablo cuando dice enseñé todo el consejo de Dios, muchos estudiosos dicen que él enseñaba enseñando el conocimiento y viviéndolo. Ahora mi pregunta es, más adelante ahorita nos vamos a ese también, pero ¿estoy enseñando el consejo de Dios todo? Sí, lo conozco, todo lo que he conocido en las escrituras, lo escudriño, estudio muy bien, y lo estoy compartiendo a otro, ahí está bien, sí, importante. Pero ahora, otra parte de enseñar, ¿qué es? Vivir lo que estoy enseñando. Y muchos no. Muchos se pueden pararse en un púlpito y dicen muchas cosas bellísimas. Y todo el mundo, sí, como Dios lo usa. Pero en la intimidad de su hogar, en la intimidad de sus amigos, no lo enseña, no lo vive. Y cuando uno enseña todo el consejo de Dios es en teoría y en práctica.
Wow, hay que aprender, no sé. Pero bueno, acá él enseñó, y él enseñaba el consejo del arrepentimiento, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo Jesús. Enseñó muy bien Pablo, anunciaba todo el consejo, pero aquí era el futuro, el pasado. Usted sabe lo que yo he hecho. Ustedes saben lo que yo he hecho en estos 3 años, cómo yo he vivido. Ustedes han visto momentos difíciles y ven que yo estaba ahí. Ustedes me conocen, algo muy importante, pero ahora aquí él habla de su futuro. Del versículo 22 al 27, Pablo habla del futuro, de lo que le va a pasar a él. Para nosotros ya que es historia, pero para él era ¿qué? Futuro, porque él lo veía futuro. Me va a pasar eso en Jerusalén. Hoy para nosotros ¿qué es? Historia, ¿sí? No es cuento ni fábula. Es historia, y cuando es historia es que algo real. Yo tengo fe y sé que la palabra es real y viva. Pero bueno, eso es para otro estudio. Pero vámonos a Fedecito Vargas al 22-27, ya que tomaste impulso, Ale. Ahora he aquí llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he preferido anunciaros todo el consejo de Dios. Gracias, Fedecito. Aquí Pablo habla de su futuro. Pablo le habla con el corazón en las manos y le dice a sus amigos cómo él se sentía. No ocultó el hecho que se sentía unido al Espíritu para ir a Jerusalén. Muchos dicen que su espíritu está unido a Jerusalén, que quería ir, y también el Espíritu Santo está unido a él para ir a Jerusalén. Pero acá dice ligados y es atados. En la Reina, en el nuevo, la Biblia de las Américas dice atados, y en la Nuevo Viviente, traducción Nueva Viviente, dice obligado por el Espíritu. Pero aquí él hace énfasis también que muchos dicen que el Espíritu de Dios le ha mostrado a Pablo que no fuera ya por las circunstancias. Pero acá otros estudiosos dicen que dice, salvo el Espíritu Santo por todas las ciudades me daba testimonio diciendo que me esperaba prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le estaba mostrando ahí lo que iba a pasar en Jerusalén. Pero Pablo no sabía qué es lo que le esperaba allá. Incluso él tenía malas sospechas que a pronto iba a morir ahí o a quedarse. Por eso que en el 25 le dice, no verán más mi rostro. Le dice a ellos, ustedes no van a ver más mi rostro. Pero eso no era perturbación para Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía muy bien lo que iba a pasar allá. Pero en el 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿A qué? A las advertencias. Vas a sufrir, vas a estar en la cárcel. Él dice, a esas cosas no le hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Como muchos dicen, uy, yo no voy a ir allá porque voy a morir. No, mi vida yo la cuido. Entonces no voy a ir porque mi vida es preciosa y no que voy allá. No, evito eso. Pablo no era de esas personas. Pablo dijo, no estimo
preciosa mi vida. Sí, si hay de morir allá, pues pereceré, pero a él que le interesa, dice, como tal, como en el 24, como tal que acaba mi carrera. Recuerden que acá él se veía como corriendo una carrera para Cristo. Y él dice, si allá voy a terminar la carrera, quiero terminarla ¿con qué? Con gozo. Como con el ministerio que recibí del Señor, quiero recibirlo, quiero terminarlo allá con gozo. Él sabía muy bien que pronto allá iba a terminar, pero aquí Pablo, un hombre de muy buen calibre o de confianza en Cristo, porque él no pensó de esas circunstancias van a hacerme no ir. Él sabía muy bien que allá las personas lo necesitaban, que Cristo necesitaba llevar palabra por medio de él. Estaba demasiado aferrado a su llamado, su devoción a Jesucristo, para que él buscara una salida fácil. Sí. Hoy en día yo pienso aquellas personas que abandonan el ministerio de Cristo o una función que Dios le pasa por cualquier circunstancia, yo digo, no están aferrados al llamamiento ni a la devoción que Cristo le ha puesto a ellos. No, ven como una función más. Y mi pregunta es, si no estás sirviendo a Cristo, ¿por qué no sirve? ¿Por qué no sirves? ¿Sí? ¿Estás sirviendo? ¿Usted no sirve a Cristo? ¿Por qué no sirves para servir a Cristo? Bueno, esa es una pregunta que me deja a mí dando muchas vueltas, pero bueno, Pablo se sentó ante los ancianos y le dijo a ellos que ellos no iban a ver su rostro, pero le hace un énfasis muy importante. Durante esos 3 años que estuve con ustedes, yo enseñé todo el consejo y estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Yo ya le enseñé a usted, le advertí, y la sangre por su muerte ya estoy limpio, porque yo di todo el consejo de Dios. ¿Usted puede decir eso de las personas que están al lado suyo? Señor, si se lo lleva a usted, esa sangre no está en esta cabecita, porque toda oportunidad que yo tuve, te enseñé quién eras tú, Señor. Enseñé tu palabra a esta persona. Pero puedo decir ese testimonio y puedo decir lo mismo como Pablo dijo. Estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque he enseñado todo el consejo de Dios. No he enseñado únicamente lo que ustedes quieran escuchar, porque hoy en día muchos pastores y muchos predicadores enseñan lo que las personas quieren escuchar. Él enseñaba todo el consejo, y por eso que dice acá, todo el consejo he enseñado. Y cuando uno enseña todo el consejo, es todo. Él predicó a todos los hombres. El contenido de su predicación fue todo el consejo de Dios. Usted, al menos a su familia, está enseñando todo el consejo de Dios. Lo poquito que sepa y lo mucho que usted sabe, lo está enseñando a las personas que están al lado suyo. Y recuerden lo que dicen muchos los estudiosos: enseñar todo el consejo de Dios es la teoría y la ¿qué? Y la práctica. Muchos tienen teoría, muy bonito, importante, sí, pero pocos tienen la práctica. Y eso es lo que hoy en día hace daño a la iglesia. Muchas personas tienen el conocimiento, la teoría, y saben versículos y escudriñan y analizan y hacen sermones con exegético, no exegético, todo lo que quiera, y en el contexto todo bien, y uno queda con la boca abierta. Pero si no lo ponen en práctica, ¿qué sirve? Aquí estamos. Y eso es lo que acá muchos estudiosos recargan y hacen énfasis.
Todo el consejo de Dios no es únicamente la teoría, el conocimiento, saberlo. No es todo el consejo, es también vivirlo. Y cuando usted y yo enseñamos todo el consejo de Dios, es también viviéndolo. Porque yo, ¿cómo le voy a decirle a una persona en enfermedad o en escasez, confía en Cristo? Si cuando me está abriendo una muela, yo no confío en Cristo. ¿Cierto? Uno va a decir, pero primero aplíquelo usted, papito, para yo seguirlo. Y muchos cristianos son así. No digan mentira. Y llaman a la casa, diga que no estoy, papito. Ay, es que es una mentira piadosa. Mentira es mentira. Y mentira es pecado. Para Dios, Él no tiene nivel de pecado. Ah, bueno, Él fornicó, Él adulteró, Él mintió, entonces cada nivel. No. Para Dios, pecado es pecado. Pero Señor, dije una mentira para que mi esposa no me regañara. Mentira es mentira. ¿Sí o no? Aquí estamos jugando. Estamos enseñando todo el consejo de Dios. O nos estamos acostumbrando a ser intelectuales religiosos. ¿Sabe lo que es un intelectual religioso? Enseñan sin vivirlo. Yo te digo todo lo que es y ya así. Pero si no lo vive, si cuando usted pega no es capaz de ir con humildad a Cristo, por eso que dice, sirviendo a Dios con toda humildad. Y muchos dicen que esa palabra humildad a Pablo era ir a Cristo. Humildad es reconocer que no es en las fuerzas, sino es en la fuerza de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo están ustedes y yo en la despedida? Si tenemos que irnos hoy, ¿cómo sería la despedida de nosotros? Todos no tenemos la vida comprada, no sabemos si ahorita salimos y volvemos a la casa, no sabemos. Y si es su momento, el único momento de despedirse de las personas que están al lado suyo, ¿cómo quedaría esa despedida? Una persona religiosa que únicamente aparentaba vivir para Cristo porque no vivía para Cristo, se quejaba, pero no vivía para Él, vivía para Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Puedo pararme como Pablo se paró? Usted me conocen desde que llegué, lo que yo he vivido, desde el primer día, sirviendo a Dios con humildad, con muchas lágrimas, con muchas pruebas, pero ahí fiel a mi Señor. Fiel a mi Señor en lo mucho o en la escasez, fiel a Él, siempre buscando la palabra de Él, siempre buscando ese alimento. Pero hoy en día, muchos cuando hay necesidad, llega el Dios bombero, Jesucristo el bombero, el salvavidas, y ya me salvó. Si te vi, no me acuerdo. ¿Cómo estamos usted y yo viviendo? La despedida de Pablo es para que usted y yo miremos cómo estamos. Porque al único que le interese cómo están, es a usted y a Dios. Pero ustedes tienen que tener humildad y reconocer su pecado. Reconocer que lo necesitan. Pablo nos muestra esa despedida, ese discurso de la despedida de Pablo en Melito. Es, wow, Señor, ayúdame a que yo pueda ser como Él. Como Él. Tú pusiste un ejemplo acá en la tierra, que fue Pablo, y que te siguió a ti como ejemplo. Tengo que seguir el ejemplo que Pablo me puso acá, seguirte a ti, tener los ojos puestos en Jesucristo, vivir para Cristo. Ese es el ejemplo que Pablo está diciendo. Yo viví para Cristo, hagan lo mismo. ¿Cómo estamos? Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos.